Y el título hoy voy a hablar de la Trinidad y los 7 títulos de Cristo. Y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 8. Dice así la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oremos al Señor. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, usa, Señor, tu Espíritu para tocar nuestros corazones. Que este instrumento de barro sea solamente algo que sea útil para ti. Yo sé que soy un inútil en mí mismo, pero en tus manos, Señor, tú todo lo puedes. En ti somos más que vencedores. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy tu palabra debe ser proclamada para que cada corazón que está aquí, Señor, reciba tu pan, pan del cielo. Reciba tu bebida, agua fresca, y sea lavado con la sangre preciosa de Cristo. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, que tú seas honrado y glorificado en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada ya comenzamos mencionando ese saludo que el apóstol Juan da a las 7 iglesias a las que es enviada esta carta. Por supuesto, el que verdaderamente da el saludo es el Señor Jesucristo, o en un sentido más completo es la Trinidad. Y está dando esa gracia y paz. Y no hay mejor deseo que se puede dar para un hermano, para una persona que quiere lo mejor para él, que reciba la gracia de Dios y la paz del Señor. Así que Juan escribe a las 7 iglesias que están ahí en Asia, lo que es ahora Asia Menor, lo que es ahora la actual Turquía, y esas 7 iglesias las menciona en el versículo 11, que ya veremos más adelante, donde vemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Realmente es un circuito que se hace empezando por la costa y continuando luego por la montaña, pues de ciudades que pertenecían al Imperio Romano. Y son estas 7 iglesias, son 7, no porque eran las únicas, habían más iglesias, posiblemente la de Colosas también estaba en la misma región, la iglesia de Troas también estaba en la misma región, y Herápolis estaba en la misma región, pero son 7 porque yo creo que el número 7 es representativo de todas las iglesias, en todos los lugares, en todos los tiempos de la historia. Y de alguna manera en esas 7 iglesias nos vemos representados cada uno de nosotros. Porque cuando estudiemos esas 7 iglesias veremos que cada uno de nosotros, de alguna manera, cuando somos sinceros con nosotros mismos y Cristo ve nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida, nos vamos a ver encajonados en una de esas 7 iglesias. ¿A cuál iglesia pertenezco? Y para cada una de esas iglesias Dios dice, y Jesucristo dice, yo conozco tus obras, y conozco tu forma de pensar, y conozco cómo vives, y conozco qué eres en la iglesia y qué eres fuera de la iglesia. Y te reprendo, pero no te dejo ahí, te doy la solución. Y vamos a ver que con qué amor el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan nos habla, porque no es un padre que reprende y exhorta y pega
y ahí lo deja tirado, sino que disciplina y ama y corrige y acompaña y se duele con nosotros y nos quiere traer al buen camino. Y qué bueno es ver que no es que le da igual y nos deja como hay algunos, sino que le importamos, quiere lo mejor para nosotros y hace lo que es justo en nuestra vida, pero también está con nosotros siempre. Así que al estudiar ese saludo que vemos ahí, vemos que está dirigido a la Iglesia y está dirigido también a la Iglesia Bautista La Buena Nueva de Alicante. Y para cada uno de los que estamos aquí sentados, aunque tú no seas miembro oficial de la Iglesia, este mensaje es para ti. Y el Espíritu de Dios quiere hablarnos de una manera muy especial. Todas las iglesias aquí son representadas y cada persona en cada iglesia nos habla el Señor. El Hijo de Dios y lo que está tratando de mostrarnos ahora cuando vamos a estudiar la Trinidad y esos 7 títulos, nos está tratando de mostrar que el Hijo es la imagen de Dios. O sea, ¿tú quieres conocer a Dios? ¿Tú quieres conocer al Padre? Entonces conoce a Jesucristo. Conoce al Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1,14. Juan 1,14, dice así la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y vamos a ver aquí que esta es la revelación de Jesucristo. Y esa revelación de Jesucristo es la palabra de Jesucristo. Y es el mensaje de Jesucristo, es el verbo. Y para que nosotros conozcamos a Dios y para que nosotros vayamos al cielo tenemos que conocer al verbo. Dice Juan 1,14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Eso Juan el Bautista está hablando ahí. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahora versículo 18, escucha. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ver al Padre? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No irás a Dios nunca si no es por Cristo. No conocerás a Dios nunca si no es a través de Jesucristo. En ese Evangelio de Juan, el capítulo 14, que hemos hablado antes, que hemos citado el versículo número 6, que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, pues dice Felipe, al estar escuchando esto, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, dice así, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo. ¿Quieres saber más de Dios? Profundiza en Jesucristo. ¿Quieres acercarte a Dios? Entonces acércate a Cristo. Entrégate a Cristo totalmente. Y así la palabra de Dios una y otra vez, y el Nuevo Testamento de una manera muy especial corre la cortina y dice, mira a Cristo y verás a Dios. Entrégate a Cristo y recibirás a Dios. Deja que Cristo viva en ti y vivirá Dios en ti. El mismo escritor de Hebreos que habíamos estado estudiando hace algunos años empieza diciendo que en la antigüedad los hombres recibían mensajes de Dios a través de los profetas. Dice el versículo número 1 del capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres,
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho Jesucristo tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y tú dices, ¿y qué importancia tiene todo esto? Claro que tiene suma importancia. La palabra de Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Y por qué el Señor Jesucristo es mayor que los ángeles? ¿Y qué importancia tiene esto? ¿Sabéis que el diablo lo sabía muy bien? El diablo se le acercó y el diablo sabía que si los ángeles están a tu servicio, es que tú eres Dios. Satanás lo sabía. ¿Os acordáis de la tentación de Satanás a Jesús? Lo subió a lo alto del pináculo, ahí delante del templo, donde todas las autoridades religiosas estarían seguramente en el templo. Y dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te cojan. Y si tú eres una autoridad por encima de los ángeles, te van a reconocer como Dios. Pero Cristo no cede a las tentaciones de Satanás, no cede a las apetencias de la carne, no está dispuesto a rebajarse. Y dice, apártate de mí, Satanás. Por supuesto, Cristo tiene palabra poderosa que tú y yo debemos de escuchar hoy. Así que, volviendo otra vez a ese mensaje, nadie puede conocer a Dios si no conoce a Cristo. Y a Cristo como 100% Dios y como 100% hombre, simultáneamente. Así que muchas sectas y religiones que vemos hoy en día, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los musulmanes, como la religión musulmana, como los judíos, muchas religiones como las religiones orientales, muchas religiones como la religión católica mariana, están llevando a sus feligreses al infierno, porque Cristo es el único camino. Y esta es una verdad que vamos a ver hoy a través de esta Trinidad y de los 7 nombres, títulos que resaltamos de Jesucristo. Así que, con razón dijo Cristo, ciegos guías de ciegos son estos religiosos. Y tú y yo debemos ser guías que vemos a Cristo y guiamos señalando a Cristo. Nosotros no tenemos la salvación. Nosotros no somos camino de salvación, pero tú puedes ser una señal que señala a Cristo. Tu vida debe de reflejar a Cristo. Tú debes de testificar de Cristo. Y este es el propósito del libro de Apocalipsis, que proclamemos esa salvación. Porque sin el verdadero Cristo no hay salvación. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pues si no importa lo que cree, pues si no importa con ser buena persona, no hay otro nombre. Si no cree en Jesucristo y ha entregado su vida a Jesucristo y Jesucristo vive en su corazón y Él es tu Salvador y Señor, no es de Él. Porque si el Espíritu de Dios no mora en Él, no es de Él. Así que, y con razón, en el Antiguo Testamento no querían verlo los judíos, pero en el Antiguo Testamento Isaías proclama en Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así dice Dios en el Antiguo Testamento. Así que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que vemos en el Nuevo Testamento.
claramente. ¿Cómo puedo ser salvo? A través de Jehová. ¿Y quién es Jesucristo? Jehová. ¿Qué le preguntó el carcelero? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en Jehová y serás salvo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Así es. Jehová es un nombre de la Trinidad. Jesucristo es una persona de la Trinidad. Y hay un solo Dios. Un solo Salvador. Y se ve. Así que este saludo es gracia. Y esa gracia no es otra cosa que es la generosidad de Dios que exigía lealtad. Es ese regalo de Dios que no merecíamos. El cielo no lo merecemos. Pero sí merecíamos lo contrario. El infierno, que es lo que merecemos. La paga del pecado es muerte. Y esa muerte es separación de Cristo, separado de Dios. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y dónde está la vida eterna? Por supuesto, habla del cielo que Dios tiene para nosotros. Y luego esa paz que nos habla en ese saludo de Salom. Esa palabra en hebreo y en griego es eirene. Así que, y nos habla, esa palabra eirene dice ausencia total de violencia. Totalmente. Y plena confianza en el que siempre está a nuestro lado. Esa es la idea que tiene eirene. Ausencia total de violencia, pero violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, ausencia total. Esa es la paz de Dios, que Dios quiere darte a ti. Pero no solamente que hay ausencia de esa violencia, sino que hay presencia de la benevolencia del Señor que me acompaña en mi vida diaria. ¡Qué bueno! Así es. Y esto es la Trinidad. Y nos dice en ese versículo 4 que esta bendición que Dios quiere para ti viene del que es y que era y que ha de venir. Ahí tenemos. Esa es la primera persona de la Trinidad que vamos a ver. Del que es y que era y que ha de venir. Y habla realmente de Dios, de cómo es Dios. Dios todopoderoso. Nos habla de presente, pasado y futuro, el eterno, y se refiere al Padre Celestial. Luego vemos en segundo lugar, que eso vimos la semana pasada, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y cuando vemos el número 7, no tiene que ver con que sean 7 espíritus diferentes. El número 7 habla de perfecto, perfección. Habla de pureza, habla de plenitud, totalidad, habla de que está completo, el Espíritu de Dios es completo. Y está hablando del Espíritu Santo. Estuvimos viendo en Isaías esos 7 espíritus y daban 7 características del Espíritu Santo. Y decía que tenía el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. Ese es el Espíritu Santo cuando mora en ti, que produce, que obra en tu corazón. Y lo vemos ahí. Esta palabra, los 7 espíritus, aparece varias veces. No tenemos el tiempo de verlo, pero aparece ahí en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 1. Aparece también en el capítulo 4, versículo 5. Y aparece en el capítulo 5, versículo 6. Aparecen esos 7 espíritus, porque hablan del Espíritu de Dios, que está en el trono de Dios y que recorre la tierra y que obra en el poder de Dios. Y la tercera persona de la Trinidad dice ahí, y de Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Y de los 7 espíritus y de Jesucristo. El Hijo unigénito de Dios. Nos dice en el versículo 5. Nosotros somos hechos hijos de Dios por la regeneración, por el nuevo nacimiento. Pero Cristo es el eterno Hijo de Dios. Nunca fue hecho. Siempre fue, siempre es y siempre será Hijo de Dios unigénito. Así es.
el Hijo de Dios. ¡Qué bueno! Ahora, ya que entramos en el unigénito Hijo de Dios, dice, ahora os voy a dar 7 títulos para que conozcáis a Dios a través de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y en esos 7 títulos que nos va a enseñar de Dios. Si tú quieres conocer más de Dios, conoce más a Jesucristo. Estudia la persona de Jesucristo, los títulos de Jesucristo, la obra de Jesucristo, lo que Jesucristo enseñó, lo que Jesucristo vivió, y conocerás verdaderamente a Dios. Dice el primero de los títulos, el testigo fiel. Testigo fiel. Me llama mucho la atención que diga el testigo fiel, porque la palabra testigo en el griego es martus, y es de donde viene la palabra mártir. Y esa palabra nos enseña mucho. Uno que está dispuesto a ser testigo fiel, está dispuesto a ser testigo verdadero hasta la muerte. Y quisiera leeros un pasaje en Mateo 26, todos dirán, sí, yo creo lo que dices, pero yo quiero demostrarte lo que digo. No solo que creas lo que digo, sino que te demuestro con la palabra de Dios lo que digo. Y es más importante que la palabra de Dios que lo que digan los hombres. Así que dice en Mateo 26, versículo 63, Jesucristo, ¿de verdad tú eres un testigo fiel? En esta mañana en la escuela dominical decíamos, ¿cómo el apóstol Pablo estuvo dispuesto a ser un predicador fiel de la palabra de Dios, pasando por todo lo que pasó? Dice, eso es una demostración de que está Cristo obrando en mi vida. Naufragios, apedreamientos, encarcelamientos, latigazos. Pues Jesucristo fue un ejemplo para el apóstol Pablo, y espero que sea un ejemplo para ti y para mí, de lo que es un testigo fiel, porque Dios espera que tú y yo seamos testigos fieles. Mira en el juicio, cuando llega delante del Sanedrín, cómo intentan ver si Jesucristo está dispuesto a ser un testigo fiel hasta la muerte. Dice en el capítulo 26, versículo 63, dice así la palabra de Dios. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron todos y dijeron, es reo de muerte. Y lo llevaron a la muerte, por supuesto. Y uno de los títulos que vamos a ver tiene que ver con que lo llevaron a la muerte. Pero ¿cómo es tan fiel el Señor? Porque Él es su propia naturaleza, es uno de sus atributos, es el testigo fiel. Él nos da testimonio de Dios, pues era en el principio con Dios. Le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no ves, si no crees a Cristo, no verás nunca al Padre. Así es. Segundo, el primogénito de los muertos fue, y eso nos demuestra que fue el primero en tener poder para resucitar. Nos dice ahí el segundo título que es el primogénito de los muertos. Él fue el primero en tener poder para resucitar. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo tenía un poder único. He sido el único hombre en la vida. El buen pastor, cuando hablaba en Juan 10, versículo 18, dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder
para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a poner su vida, pero su poder era tal que muerto tenía poder para volver a tomar su vida. Así que es el primogénito entre los muertos con mucha razón de serlo. Ese poder es único, pero además no solamente eso, sino que fue el primero en resucitar y no volver a morir, porque tenemos varias resurrecciones en la Biblia, que nos muestra realmente que personas resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Cristo no. Él resucitó y nunca más, una sola vez para siempre, y vive para siempre, eternamente. Y en tercer lugar, es el primogénito entre los muertos, porque es el único que ha resucitado con un cuerpo glorificado. Su cuerpo es el único. Pero la gran bendición de ese cuerpo no es solamente, y para mí sí que lo es, y creo que para todos, cómo era Cristo, cómo es su poder. Es que su promesa es que un día tú y yo tendremos un cuerpo como el de Él. Y será una bendición para nosotros. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo número 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito Cristo, gracias porque resucitaste, gracias porque tienes un poder único, pero muchas gracias porque un día yo tendré un cuerpo como el tuyo y podré disfrutar junto a ti, porque te veré y tú te habrás magnificado en mi vida. Gloria a Dios por las bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo. Pero además nos dice el tercer título que Él es el soberano de los reyes de la tierra. A veces mirando a derecha e izquierda, mirando las noticias y viendo el mundo como anda, digo, ¿Cristo está gobernando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando se presentó delante de Pilato, después de este falso juicio que le hicieron en el Sanedrín, lo llevaron a Pilato y le dijeron, me dicen que tú eres, dijo Pilato, me dicen que tú eres rey de los judíos. Y dice, ¿sí es? ¿Te lo han dicho esto o lo sabes de ti mismo? Y él dice, pues, dime qué eres. Y él le dijo, mi reino no es de este... No veo que está reinando, básicamente le dijo. Digo, pero mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera reinar en este mundo, mi Padre me mandaría 12 legiones de ángeles y podría perfectamente. Y es básicamente lo que está haciendo entender a su audiencia. Eso de las 12 legiones se lo nombró a Pedro, por supuesto en Getsemaní. Pero está diciendo, sí reinaré, pero ahora mismo mi reino debe estar siendo real en cada corazón que ha creído y confiado en mí. Y esa realidad es la Iglesia la que debe de estar reflejándola y mostrándola al mundo. Hermano, hermana, si tú estás aquí y tú dices o vives como si Cristo es tu Salvador, pero no es el Rey de tu corazón, estás viviendo una dicotomía en tu vida, estás viviendo una vida distorsionada, estás malentendiendo quién es el Señor. El Señor es tu Salvador y junto con ser tu Salvador es tu Rey. Si no es tu Rey, no es tu Salvador. No te engañes. Así es. Y Él dice en su palabra bien claramente que Él es el soberano y va a gobernarlo. Y dice, ¿pero por qué está teniendo este título Cristo? Porque si tú hoy no lo quieres hacer voluntariamente, un día lo harás por la fuerza. Porque Él es el Rey de los reyes,
es el Señor de los señores, y toda boca le confesará, y toda rodilla se doblará delante de Él. Los reyes terrenales son mortales y solo reinan un tiempo, pero Jesucristo es el divino y reina eternamente. Cuando ves que los reyes no quieren reconocerle, piensas, ¿por qué será? ¿Qué pasará? ¿Cómo es que no se cumple la palabra de Dios? Y el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, le dice que el Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre. Dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y esos que están sepultados, enterrados, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Esta es una realidad del título de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Además nos dice la palabra de Dios también, el cuarto título, al que nos amó. Es una acción en tiempo presente, enfatiza una actitud que Jesús tiene por nosotros constantemente y ese amor nunca cesa. Eso es como te ama el Señor, eso es como te ama Dios. Un amor, pero intenso y que nunca cesa. Y cuando me porto mal, no deja de amarte. Sí se entristece, sí que quiere corregirte, pero por supuesto no deja de amarte. Y cuando no le soy fiel, por supuesto que le hace daño, que humilla el nombre del Señor por no serle fiel. Pero Él, que es fiel y justo, dice que si tú le confiesas tu pecado, Él te perdona y te limpia de toda maldad. Él es aquel que te ama hasta el punto de que en el juicio, cuando el acusador venga y diga, pero vaya hija, vaya hijo de Dios, vive con un pie en la iglesia y otro fuera en el mundo, Él va a decir, yo lo amé, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, que te amó con el mismo amor intenso del Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto dura tu vida? Eterna. Así es, así es. Qué bueno es ese amor de nuestro Señor. Él te ama. Así que cuando estudiemos Apocalipsis y digas, ay, las cosas de Apocalipsis, les tengo miedo, las cosas que van a ocurrir, las plagas que van a venir, el sufrimiento que va a haber sobre la tierra, no temas. El que te ama está contigo. El que te ama está a tu lado. El que te ama no te va a abandonar. Dice que cielo y tierra, todas las cosas se pueden volver en contra de ti, pero ni la muerte, ni nada te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición tan grande! Hoy y ahora Él te sigue amando. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que Cristo está ahora a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros. Y dice el versículo 34 del capítulo 8 de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo que pueda? ¿Quién es más poderoso que Cristo? ¿Os acordáis cómo termina este párrafo que hemos leído? El Todopoderoso. ¿Quién es más poderoso que Él? No tienes nada que temer. Puedes vivir plenamente confiado, confiada en Él, porque te ama y no te va a abandonar. Así que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor que es inigualable que Cristo tuvo por ti y por mí, como nos dice en Juan 15:13. En quinto lugar nos dice ese mismo que nos amó y nos lavó. No solamente se refleja como ese título, Dios, Jesús es amor, sino que también
Jesús es uno que te entrega por ti. Nos lavó con su sangre, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El tiempo del verbo lavó, aquí enfatiza la acción de Jesús. Lavarnos de nuestros pecados es un tiempo que está completo y acabado. Una vez y ya para siempre. Cuando estuvimos estudiando el libro de Hebreos, me llamaba mucho la atención que si quisiéramos ponerle un título al libro de Hebreos, le daríamos el título "Una vez para siempre". Es una frase que se repite varias veces. No tengo el tiempo de ir a leerlo, pero si alguno está apuntando, Hebreos 7:27 nos dice que Cristo murió una vez para siempre y su sangre fue derramada una vez para siempre. Hebreos 9:12 y Hebreos 9:26. Hebreos 10, voy a leer uno solamente para Hebreos 7:27. Dice así: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esto es lo que enfatiza el verbo, nos lavó. Lo hizo una vez y ya está completo. Cristo derramó su sangre en la cruz y no necesita más sacrificio. Así que, cuidado, la palabra misa significa sacrificio incruento. Y cada vez que se celebra una misa, espiritualmente sacrifican otra vez el cuerpo de Cristo. Y no es cierto lo que la palabra de Dios. Cristo entregó su sangre una vez y es para siempre. Nunca más. Y no celebramos misas para nada. Porque Cristo con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre nuestras vidas. Cuando derramó su sangre lo hizo voluntariamente por ti y por mí. Él entregó toda su vida para rescatarnos. Es la sangre de Jesucristo, la única que nos limpia de todo pecado. Así dice en Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, pero ahora lavados en la sangre del Señor Jesucristo, somos puros y limpios para ser presentados delante del Señor. Qué bendición tan grande la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso el apóstol Pablo podría decirle a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él y solo Él derramó su sangre por tus pecados. Ningún santo, ninguna virgen, ninguna religión ha hecho nada por el hombre como lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Derramó su sangre preciosa para que tú fueras limpio de todo pecado y fueras presentado delante de Dios sin mancha. Qué inmenso e inmerecido regalo nos ofrece Dios. Gracia, que significa perdón no merecido, y paz eterna por la sangre de Jesucristo. Él, el Rey de Reyes, nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Qué bueno. Esos dos últimos títulos que nos quedan ahí. A él, ¿quién tiene autoridad para poder dar títulos nobiliarios? No es un hombre de la calle, tiene que ser uno que tiene un título por encima de los títulos que está dando. El Rey de Reyes tiene esa autoridad. Y él dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
Así que como sacerdotes santos, ofrecemos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero literalmente este texto en Apocalipsis nos está diciendo que nos hizo un reino de sacerdotes. En realidad esa es la palabra en el original, un reino de sacerdotes. Así que como regios sacerdotes debemos proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice la palabra de Dios. Mas vosotros, que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tienes un título, eres rey o reina, pero no es para cruzarte de brazos, es para que tengas la palabra de Dios morando en ti y proclames las nuevas del Rey de Reyes. Testifique, predique, enseñe y viva como ese emisario del Rey de Reyes que te manda a ti como virrey para reinar, predicando la palabra de Dios allí donde vas. ¡Qué bueno! ¿Estás viviendo así? ¿Estás proclamando las buenas nuevas? ¡Qué bendición tan grande! Ahí en Apocalipsis aparece varios lugares. Apocalipsis 5:9, por ejemplo, simplemente para decir, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a reinar sobre la tierra. No tenemos el tiempo, pero cuando lleguemos ahí a Apocalipsis, vamos a estar mirando ese texto de cómo será que reinaremos sobre la tierra. En el capítulo 20 nos dice que tenemos 1000 años para que la Iglesia, como reyes y sacerdotes, reinemos sobre la tierra con Cristo. En el 20, versículo número 6. Yo sé que a algunos les gusta, pero ¿y esto para quién? Para Dios su Padre, nos dice el texto. Para Dios su Padre. ¿Por qué no dijo para Dios nuestro Padre? Esa es para Cristo su eterna posesión en la Trinidad. Su eterna posición en la Trinidad. Nosotros, por la regeneración, llegamos a ser hijos de Dios, pero Él es y ha sido y será el Hijo eterno de Dios. Y tú, hoy, si estás aquí y no conoces a Jesucristo, hoy puedes ser hijo de Dios, pero solamente si lo aceptas como tu único y suficiente Salvador. Cristo es el eterno Hijo de Dios, pero tú y yo, hoy se nos dice que igual que el Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy puedes ser un hijo de Dios y pertenecer a la familia eterna. Y el último título, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice, amén. ¿Sabéis que uno de los títulos del Señor Jesucristo es el amén? Él es el así sea, el Dios de verdad. Y Isaías, el capítulo 65, 16, nos dice que el título de Dios es el amén. Ahí se ha traducido Dios de verdad, pero es la misma palabra amén. Y esta frase es concluyente y enfatiza la eternidad de Dios, que es la misma eternidad que Jesucristo, que es Jesucristo, por supuesto. Todo fue creado por Él y para Él y son de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así dice el apóstol Pablo en Romanos 11:36. Así que en su parousia, en su segunda venida, Jesús vendrá en una nube con poder y gran gloria
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Trinidad poderosa ha obrado a favor de la humanidad y ahora la humanidad tiene la oportunidad de conocer a la Trinidad. Y estos títulos de Cristo nos abren la cortina para que le conozcamos, para que le recibamos y para que le dejemos reinar en nuestra vida. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Has entregado tu vida a Él? ¿Vives sumiso a la palabra de Dios y obedeciéndole? Porque recuerda, este libro de Apocalipsis, estas cartas fueron escritas para dar bendiciones a los que leen, a los que escuchan y a los que obedecen. Las tres cosas. A los que guardan. No puedes guardarlo si no lo obedeces, por supuesto. Es que importante es la palabra de Dios. Así que, hermanos, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón al Señor y decimos: Señor, obra en mi corazón, te necesito. Lávalo, límpialo y úsalo para tu honra y gloria. No me dejes mezclarme con el mundo, déjame vivir para ti, pura y santamente. Oremos.